Cada vez que se cruza o atraviesa una frontera a diferentes mundos, se construye una identidad transfronteriza y se camina con una vida atravesada, llena, con los descubrimientos que se hacen en dichos cruces. La feminista chicana Gloria Anzaldúa, en su más destacado libro Borderlands, La Frontera, sugirió que cada mujer podía desarrollar la conciencia de la nueva mestiza, particularmente cuando una mujer cruza una cultura, una lengua, una frontera. La filósofa Mariana Ortega describe la individualidad de la nueva mestiza como una individualidad que progresa, evoluciona, da círculos y engloba diversas visiones de la nueva mestiza o nepantlera. Para una sociedad mestiza como la mexicana, que define al mestizo o mestiza como la persona quien encarna una mezcla racial y una mezcla de culturas como sujeto social, el concepto de Gloria Anzaldúa, conciencia de la nueva mestiza, no puede ser del todo ajeno. El libro Borderlands, La Frontera, fue escrito a manera de autohistoria de una mujer nacida en Texas, de padres mexicanos, quien crece experimentando la frontera México-Estados Unidos como una gran herida y como una frontera que dividía y atravesaba todo su cuerpo. Sin embargo, Anzaldúa enfatizó que el cruzar de fronteras no implica solamente fronteras geográficas. Es más, cada vez que se toma un riesgo, se pudiera estar cruzando una frontera. Cada vez que se transgrede una norma, se cruza una frontera. La conciencia de la nueva mestiza implica, primero, la aceptación de mestizaje como estado de conciencia. Segundo, el reconocimiento de vivir cruzando fronteras de normas y convencionalismos sociales. Y así es como la conciencia de la nueva mestiza puntualiza más el cruzar de normas sociales, por ejemplo, de género, de raza, de lenguas, cruzar mundos que parecieran opuestos. Cuando se cruzan mundos opuestos, existe la necesidad de crear puentes entre dichos mundos. Y en ocasiones, al reconocer que dichos mundos son súper opuestos y algunas veces irreconciliables, ese cruzar de fronteras se convierte en una experiencia dolorosa, en cruces repetidos, en ir y venir, llegar y regresar, estar aquí y estar allá. Este viajar entre un punto al otro, entre una frontera y otra, ese cruce se da porque esos dos lados son imposibles de juntar, son imposibles de ponerse del mismo lado. Así decimos, te fuiste al otro lado, está en el otro lado. Este ir y venir crea una experiencia complicada. Es temporal y es permanente, es vivir aquí y vivir allá, pero también es no estar ni aquí ni estar allá. Como lo dijo Gloria Anzaldúa, in between, state of in-betweenness, estar entre los entres. Dicho estado describe no solo el dilema de ser mestiza como mezcla étnica, sino una mestiza entre los aquí y los allá, aquís y allás, que a la vez se multiplicarán, pues entrará en una posición de no pertenecer a una sola cultura, pero a la vez vivir en ella. También se pertenece a la otra. Hablas una lengua, pero también hablas la otra lengua de la otra cultura. Aprendes dos lenguas y aprendes a viajar entre las lenguas. Vives unas tradiciones, pero aprendes las otras tradiciones. Vives entre diferentes tradiciones. Aprendes a vivir tus propias tradiciones y aprendes a vivir con las tradiciones del otro lado.
es un estar in between. En un sentido metafórico, yo quisiera identificar todas estas ideas, estos conceptos de estar aquí, estar allá, cruzar entre un concepto y cruzar al otro a través de una alegoría que yo he nombrado la morena, toro, torito. Si se ha crecido en México, España o Latinoamérica, los toros de Lidia no pueden ser ajenos. Los toros de Lidia y su problemática conexión con las famosas corridas de toros. Una corrida de toros abre con música, generalmente pasos dobles tales como La Morena de mi copla, España Cañi y La Virgen de la Macarena. También hay un tipo desfile con los picadores en sus caballos y los banderilleros. Los toreros o matadores entran llevando sus capotes naranjas, amarillos y rojos con los cuales torearán al toro. Una buena corrida llegará a su fin cuando el matador le da la estacada al toro de Lidia después de una faena que ha durado de 2 a 4 horas. Durante una buena corrida, el matador debe probar tener control absoluto sobre el toro. Además, hay otras acciones que tienen como objetivo incrementar la bravura del toro, tales como encajar las banderillas. Casi cerca del final, el matador toma la muleta y llega el final icónico de una corrida, cuando el matador, 1 a 1 con el toro, lo torea con su famoso capote rojo y logra matarlo al entender los movimientos del comportamiento del toro. Yo crecí asistiendo a las corridas de toros como evento familiar. Como fiesta popular fue una oportunidad para observar el comportamiento humano. Crecí celebrando Navidades a través de bailar pasos dobles. Aprendí mi estatus de clase al asistir a las corridas, pues en este evento las clases populares se mezclan con las clases altas. Todas son una misma, pero como parte de la fiesta taurina. Interesantemente, yo me identifiqué con el personaje central. Yo me identifiqué con el toro. Yo nunca me imaginé ser torero, o quise ser torero. Yo era el toro, un toro atrapado en un rodeo, como muchas veces me siento hoy día, atrapada dentro de las normas sociales. Se encarnó en mí un sentido de alerta al saber que tenía todo en mi contra. Como mujer joven, morena, aprendí que hay circunstancias más fuertes que yo, la pobreza, el machismo. Pero también como mujer joven aprendí que tenía habilidades para moverme, para esquivar, capotear o lidiar. Metafóricamente hablando, aprendí a torear la vida. Y hoy día mi sentido de sobrevivencia es toreando, capoteando los problemas y lidiando con la injusticia y corrupción humana. Si se ha crecido en Michoacán u otros estados de la República Mexicana o Latinoamérica, es posible que se conozca la tradición y alegorías de los toritos. En el estado de Michoacán, específicamente, los toritos de petate. Como mestiza torito, al mismo tiempo de reconocer mi habilidad para moverme y torear la vida, capotear los problemas y lidiar con la justicia humana, aprendí que se puede capotear en colectivos. Y aunque mi alegoría interna y experiencia era el toro, el torito representa otra cultura. Son dos culturas opuestas, son dos mundos opuestos, el mundo del toro y su corrida de toro y el mundo del torito y su carnaval festivo colectivo. En mi conciencia mestiza, los dos mundos se mezclan,
se integran encarnándose como una realidad borderland, como mestiza embodiment, como una hibridez. Es una hibridez colectiva. Los toritos son una danza colectiva, una comparsa, un desfile, una danza sincrética, donde a pesar de que el torito es la figura central, no existe como objeto singular, existe solamente integrado como comparsa. Es una danza que integra un grupo de personajes. El torito no puede existir sin un caporal, sin la maringuía, sin el caballito, sin el apache o cualquier otra presencia. El torito es colectivo, es una pluralidad de identidades que baila acompañada de una banda de música popular. Lo que yo aprendí en la danza de los toritos me remite a lo híbrido: torito caballito, torito caporal, torito maringuía. Representando, por ejemplo, en el torito caballito, ambos representan bravura y amistad. El caballito con gracia empodera al torito, no para picarlo, sino para honrarlo. En el torito la acción de capotear se convierte en música y baile, originando una subjetividad plural y de coexistir. Se coexiste en grupo: torito, caballito, caporal, maringuía y la otra presencia, el apache puede ser. Se complementan, pero todo se vuelve un cuerpo singular. Todo se complementa en lo que llamamos torito de petate. De acuerdo con el historiador Emanuel Talavera, los toritos como tradición es un legado documentado como oposición indígena al catolicismo impuesto. De cualquier forma, casi todos los historiadores concuerdan que se originó en días prehispánicos y hasta la fecha sigue viva como tradición y como iconografía de la vida, pues representa no solo el cotidiano, pero integra detalles que reflejan situaciones socioeconómicas y políticas. Mi conciencia mestiza morena. Mi vida como morena, toro, torito, conecta la síntesis de lo que soy. Mi legado indígena, mi legado de clase trabajadora, mi pertenecer a las calles. Sí, camino las calles con mi habilidad de torear y capotear con las imposiciones culturales de mecanismos rígidos y opresivos. Con mi morena, toro, torito, yo describo mi modo de conocer, mi saber mestizo. Yo encarno mis contradicciones y ambigüedades. Soy una hibridez y así represento mis formas de saber y conocer como complejas y múltiples. Aunque la palabra mestizo, mestiza es una palabra limitada, que se asume describe la mezcla indígena con la europea, ni los indígenas son solo una etnia, ni los europeos son una sola etnia. Como cultura colonizada, sabemos que a las llamadas nuevas tierras llegaron diferentes etnias. Llegaron judíos sefardíes, llegaron gitanos, llegó gente árabe, llegó gente asiática, llegó gente negra. Mi color moreno me recuerda que los legados de las mezclas raciales existen. Podemos afirmar que la población latinoamericana en todas sus latitudes es la integración de prácticamente todas las razas del mundo. Y el reconocer esta conciencia racial se ha denominado la conciencia descolonial. Las conversaciones descoloniales aceptan las epistemologías mestizas. En mi saber y conocer de morena, toro, torito, se observa lo que Gloria Anzaldúa describe como conocimiento mestizo y la filósofa María Lugones
examina como comunicaciones complejas. Cuando los mundos son complejos, las epistemologías se crean de combinaciones complejas, de experiencias cruzadas, de conocimientos interseccionados, cruces, intersecciones. Estos cruces, según Gloria Anzaldúa, desarrollan la hibridad como locación y estrategia para construir puentes entre opuestos. Y esto motiva a desarrollar tolerancia a lo contradictorio y ambigua. Anzaldúa llamó a esta capacidad la facultad. Torear o capotear o lidiar es mi facultad como metodología oposicional creada a partir de mi visión descolonial. Mi capotear es una epistemología descolonial como conocimiento que se mueve, que baila. Sí, yo bailo mis legados, bailo mi cultura, bailo mi forma de saber y conocer, porque tengo una conciencia mestiza. Mi subjetividad está atravesada, representa mi ser que cruza fronteras. Mi experiencia transfronteriza que integra los opuestos, lo plural y lo colectivo. Mi torear, capotear, lidiar es mi habilidad de danzar con la vida, donde hay momentos de llegar a la verdad. Mi verdad sin danza, sin movimiento, no es verdad. A veces es contradictoria, a veces es ambigua, y estas contradicciones me hacen sentir vulnerables, pero también me conectan con mi capacidad de resistencia. Como morena, mi cultura descolonial me conecta con el desarrollo de una identidad y subjetividad que a través de mi vida está intersectada por las categorizaciones de género, mi etnicidad mexicana, mi clase social, mi ser bilingüe y multicultural. Y este navegar es lo que es la identidad de Borderlands. María Luganes expande este tipo de identidad como vaga e indeterminada. De todos aquellos los que cruzamos los confines de lo convencional y lo normal y nos convertimos en crossovers, los atravesados, los del otro lado. Cultural e históricamente los atravesados o atravesadas no estamos gobernados por identidades fijas, pues nuestras identidades están permanente cruzando. Estamos atravesados, vivimos en Borderlands y no somos ni de aquí ni de allá. Y experimentar este Borderlands es experimentar lo intercultural, lo plural, lo que resiste a ser reducido a una sola forma. El vivir en la frontera da un terreno propicio para desarrollar la conciencia de la nueva mestiza, y en mi caso lo represento como conciencia mestiza sintetizada en morena, toro, torito. De acuerdo con Rafael Pérez Torres, mestizaje como método acepta identidades híbridas, y la chicana Chela Sandoval teoriza mestizaje como metodología, sacándola solo del contexto de ser una mezcla racial que se dio por accidente. Mestizaje entonces es una herramienta para sobrevivir, pero también para crear diferentes formas de conocimiento desde lo híbrido, lo multilingüe, lo multicultural. Y este saber viene de las identidades colonizadas. Son saberes y conoceres que vienen de experiencias atravesadas, cruzadas, ni de aquí ni de allá, pero que son herramientas para la vida y que encarnamos muchas veces a través de dichos populares. No te rindas a la vida, torea la vida. Do not give up on life. Aprende a lidiar con la vida.
Mi nombre es Ixchel Castro Lerma, soy maestra de danza flamenca en el taller de la Casa de la Cultura. Tengo 48 años de edad y también tengo un doctorado en educación. Ixchel, dentro de su quehacer profesional, ¿cómo navega en transmitir diferentes culturas? ¿Cómo puentea o navega en su quehacer entre dar clases, obviamente trabajar con personas, qué contextos van a confluir ahí, cómo transita estos procesos que van a conectar con diferentes dimensiones, contextos sociales, contextos de culturas heredadas o culturas aprendidas? Esto del concepto de puentear o navegar me parece interesante. Si retomo más el de navegar, que me parece un poco más cercano a mi cultura, digamos que tomo navegar como algo que a veces te lleva a buen puerto o como algo por lo cual a veces batallas mucho o con lo que enfrentas diferentes situaciones de adversidad. Entonces, si retomo, digamos, este concepto de navegar para llegar desde un punto a otro en lo que es el quehacer, mi quehacer cotidiano, yo diría que está lleno, en primer lugar, de aprendizajes que tienen que ver con un contexto cultural, con un contexto que va desde lo geográfico hasta lo económico, lo social, lo familiar. Todo esto te va creando como persona, y en esa creación que tú tienes, en esa creación que vas logrando, a veces puedes ver una mejoría, a veces puedes ver algo en detrimento, pero digamos que en todo este curso, el aprendizaje que vas generando es porque quieres arribar a algún lugar. Entonces, me hablas de un puente y me hablas de que tengo un destino, ¿no? Entonces, siento que a veces en ese transitar hacia ese lado del puente que queremos llegar, muchas veces nos enfrentamos con que no era el destino que estábamos buscando. Es decir, lo visualizamos, acariciamos ese lado del puente, pero cuando llegas a ese lado no era lo que esperabas y entonces vas de regreso, ¿no? A veces llegas allá y aunque tampoco es lo que esperabas, ves la forma de ir modificando un modus operandi que tú ya tenías y que pensabas que era una forma correcta de deambular, ¿no? O que era una forma segura. Entonces llegas a aquel lugar en el que tú tenías un imaginario de cómo era y es diferente, y entonces en base a lo que aprendiste o a lo que lograste recopilar de información de tu vida, en el transitar de tu vida, es que empiezas a veces a verte ante un reto o ante una necesidad de ser creativo, ¿no? Para mejorar el puerto o la situación a la que tú te enfrentas cuando llegaste a ese destino. Me parece que en este puenteo, durante muchas situaciones, las personas solemos quedarnos a veces en el camino, o solemos quedarnos en una zona de confort, o solemos cansarnos de buscar, ¿no? Para mí el puentear es algo indispensable y permanente. O sea, una vez que haces un puente, va a seguir otro, y va a seguir otro, y va a seguir otro, ¿no? A lo mejor algunos son planeados y otros no. Pero esta conciencia de tener esta cultura, de pasar de un estado a otro, no es lo que nos va a permitir irnos fortaleciendo y mejorando, no solamente como personas que pertenecemos a un contexto en el sentido que nos permite adaptarnos a una circunstancia, sino también en el ámbito personal.
Definitivamente para mí la pedagogía sí es una creadora de puentes, desde la concepción misma, o sea, participa desde los cimientos hasta el momento de la meta, hasta el momento que esto llega a una cristalización. Lo que siento yo que sucede en el aula con un grupo determinado de estudiantes, en este caso muy particular, por ejemplo, en lo que es la Casa de la Cultura, que enfrenta una serie de características muy particulares en la que recibe uno diferentes estudiantes, en su mayoría, en mi caso, recibo, por ejemplo, profesionistas de diferentes áreas, ¿no? Con diferentes intereses, con diferentes habilidades también, ¿no? Entonces, digamos que un punto en común desde una Casa de la Cultura es la parte humana, ¿no? Entonces, para mí, en este sentido, trabajar la parte humana, ¿no? del estudiante es uno de los puentes a los que yo apuesto cada vez que recibo a un estudiante por ahí, ¿no? El obstáculo para construir este puente o para darle un objetivo o un seguimiento a este puente es prácticamente a nivel institucional o político, ¿no? Digamos, no hay herramientas de apoyo ni para los estudiantes en sí, en su quehacer, porque son estudiantes, varios de ellos con escasos recursos, ¿no? Y la otra es también el recurso mismo económico que recibe el docente ahí en la Casa de la Cultura, porque muchos a lo mejor no necesitan ese recurso y están ahí porque quieren estar o por amor al arte, pero otros sí viven de esto. Y entonces, si uno saca en promedio lo que un maestro gana, pues la verdad no le reditúa ni la gasolina, ¿no? Entonces, digamos, esa es una circunstancia de corte político que no permite darle permanencia a un proyecto de esta especie, ¿no? A pesar de que lo genuino del proyecto podría parecer muy noble, ¿no? Que es hacer llegar la cultura a través de las diferentes artes al pueblo, digamos que sí se atora, ¿no? En este propósito. Linda Tuhiwagi Smith sugiere que las conversaciones descoloniales están basadas en conocimientos indígenas y ella define conocimiento indígena como las formas de saberes y culturas de grupos humanos que en diferentes geografías han sido desplazados de sus tierras, han sido marginados con sus costumbres y casi obligados a abandonar sus tradiciones y lenguas. Han sido marginados del desarrollo educacional, del económico, a través de los siglos, por un proyecto económico llamado colonización. Sin embargo, y a pesar de todo, estos grupos y sus sabidurías y sus culturas han sobrevivido en espacio y tiempo, han retenido su cultura, transmitiéndola a sus comunidades y entorno familiar. Estas culturas sobreviven en formas complejas, en sincretismos, en mundos mixtos, híbridos, entre aquí y allá, cruzando connotaciones lingüísticas y adaptando sus tradiciones al desarrollo cultural y económico, del cual, a pesar de estar marginado, también pertenecen. Y este sobrevivir se ve reflejado en una subjetividad colectiva y de conocimientos mestizos, conocimientos atravesados. Cuando la gente habla de hacer yoga, generalmente no se pide una explicación. La gente asume que sabe qué es una sesión de yoga. La gente asume que hace yoga porque es saludable, porque te ayuda a estirar los músculos, porque te enseña a respirar, porque logras un centro de relajación a través de la yoga. Sin embargo, para mí, mi forma de hacer yoga es conectarme con mi conciencia morena, toro, torito. Es lo que a mí me ayuda a lograr un centro emocional, espiritual.
porque no es fácil vivir en Borderland. No estás aquí, no estás allá. Entonces hay que llegar a un lugar que Gloria Anzaldúa describió como Nepantla. Yo llego a Nepantla a través de bailar mi morena toro torito. Llegamos a Nepantla equipadas con la facultad de tolerar lo ambiguo, lo contradictorio y llegar a unirlo en uno, unir una dualidad que parece muy opuesta. Por lo tanto, yo llamo a mi morena toro torito mi yoga descolonial híbrido. Me ayuda a reconciliarme con mis pensamientos. Los pensamientos se callan de acuerdo a las lógicas convencionales. Hay que domesticarlos, hay que enjaularlos, no dejarlos salir. La cultura nos dice, calladita te ves más bonita. Entonces hay que callarme, hay que callar lo que siento, hay que callar lo que pienso, hay que callar el expresar mi opinión. Yo no quiero callarme, le asigno movimiento a esos pensamientos. Me salgo de la convención y aunque no los hablo y no los escribo, los muevo entre ese ir y venir entre mi conciencia toro y mi conciencia torito. Y así llego a eso sentimental, eso tan temido por lo intelectual, que separa los sentimientos de la razón. Si hablo de mis sentimientos, ¿ya no soy intelectual? Si hablo de mis sentimientos, ¿ya no soy racional? El gritar, el desesperarse, el vivir con angustia, el vivir con miedo en una sociedad llena de violencia, ¿cómo la navego? ¿Cómo la cruzo? Yo la cruzo a través de mi fuerza toro. Sí, pero también abrazo al otro, abrazo a mi hermano, a mi hermana, abrazo a mi comunidad. Entro en contacto con mi comunidad a través de un bailar colectivo, que es mi fuerza torito. Sí, ya me he acostumbrado a que me llamen loca, híbrida, rara y que siempre me digan lo que dices no tiene sentido. Pero si sigo mi creatividad y expreso a través del movimiento las palabras, no solo a través de la escritura, pues entro en una norma no convencional, entro en Nepantla. Y la nueva mestiza vive en esa tierra desconocida llamada Nepantla, la tierra inestable, la tierra de las transiciones, la tierra donde se experimenta. Como nepantlera bailo la morena, toro, torito, vivo en el in-between y navego con todas mis encrucijadas, porque así es Nepantla, estar entre dos caminos, vivir en la encrucijada, estar en el torn between ways. Mi ambigüedad morena, toro, torito o Nepantla me ayuda a reconsiderar diferentes realidades. Es como volar por los vientos, es volverse papalote y cruzar las nubes, volar por diferentes ángulos, alturas, latitudes y atmósferas diferentes. Al volar no percibes las distancias, percibes las formas. Hay rectángulos, hay puntos de colores, hay cuadros, hay octágonos. Imagino texturas, hay puntos oscuros, hay puntos de terciopelo. Los rectángulos tienen color de tierra, los cuadrados pueden ser azul jade, hay colores amarillos y naranjas, depende de las flores que vas viendo. Yo puedo volar y ver esas geografías, pero también vuelo hacia adentro, hacia mis órganos que están dentro de mi cuerpo, e igual vuelo como un papalote, bajo desde la garganta a mi boca, a mi estómago,
Vuelo y dejo que las palabras se muevan entre colores mezclados, dejo que las palabras se vuelvan burbujas. Las palabras vienen y van, se encarnan en mi cuerpo, en las células, en mis huesos, respiran al ritmo de mis pulmones, brincan en mis rodillas y estas las lanzan a las articulaciones, a cada filamento. Pero las palabras ya no existen, solo existen estas imágenes, encarnaciones de colores, tienen texturas con sangre, atraviesan membranas y vierten su significado a través de mi sudor hacia afuera. Sí, acepto el destierro de ser la híbrida. Acepto el destierro de ser diferente, de vivir como danza, de vivir en lo tribal, morena, toro, torito. Me separo de lo racional, de lo aceptado y de lo convencionalizado. Fluyo en la permeabilidad de mi ser. Me hago colectiva con las oposiciones. Me hago colectiva con las manos que construyen puentes, que cruzan frontera. Soy la encarnación mestiza. Soy la encarnación que danza las pluralidades. Ya no quiero hablarlo con quien no entiende sobre pluralidades, con quien no entiende sobre lo mezclado, encarnado en lo moreno, en la morena toro torito, lo que no se llama racional. Quizá esa encarnación es lo que representa lo femenino, lo moreno, lo colonizado, lo que está fuera de la norma sexual cristiana, masculina y que se crucifica solo para reproducir cuerpos rígidos. Yo no, orgullosamente soy morena de clase baja, soy la encarnación de la mestiza cruzando, encarno lo colectivo y encarno lo personal, encarno lo nepandlero y no me atemoriza caminar con estos fragmentos cruzados. Estoy aquí para contribuir a difundir ese pensamiento, esa forma de conocer. Y si se me acepta con esta forma de saber, espero que esta inteligencia mestiza se abra a la oportunidad de ser escuchada, porque puede crear nuevas ideas, puede crear nueva política, puede crear nuevas formas de relacionarnos. Y de eso, de nuevas relaciones, de tolerancia y respeto, todos queremos participar. Así que vivamos la vida viviendo en Borderland.